Amados hermanos, podemos decir que hay dos temas en las lecturas de este domingo. El que más sobresale, indudablemente, es el del Evangelio. Jesucristo, buen pastor. Para quienes tienen la saludable costumbre de asistir a la Santa Misa para los días de entre semana, notarán que los evangelios de esta cuarta semana de Pascua, es decir, los evangelios que vienen en los próximos días, van a seguir esta misma línea de Cristo buen pastor. Todos van a ser textos tomados del capítulo 10 del Evangelio de Juan, que es de donde se tomó el pasaje que hemos oído también hoy. Así que ese es un tema, Jesucristo el buen pastor. Pero hay otro tema que también tiene que ver con Cristo y que aparece en los Hechos de los Apóstoles. Jesucristo, piedra desechada por los arquitectos, pero escogida y preciosa ante Dios. Tenemos esa realidad también. Esa primera lectura, que fue tomada del capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles, nos presenta unas palabras de San Pedro. Y lo que dice Pedro es eso, que Cristo fue desechado por los arquitectos. ¿Y quiénes eran los arquitectos? Oigamos otra vez las palabras del apóstol. Jesús es la piedra que desechasteis vosotros los arquitectos y que se ha convertido en piedra angular. ¿Y a quiénes les dirige esas palabras? Dice el comienzo del texto de hoy: jefes del pueblo y senadores, escuchadme. O sea que para Pedro, los jefes del pueblo, la gente importante, influyente, son los arquitectos que desecharon la piedra angular, y la piedra angular era y es Jesucristo. Entonces, por una parte tenemos ese tema, Cristo desechado por los arquitectos, descartado por el mundo, ese es un tema. Por otro lado, Cristo, buen pastor de sus ovejas, es el que cuida, es el que guía, es el que alimenta, es el que defiende a las ovejas. Con el auxilio del Espíritu Santo, queremos ver cómo se relacionan estos dos temas. Por un lado, que Jesucristo fue desechado por los arquitectos, descartado, no sirve. Pero por otro lado, Cristo es el buen pastor. ¿Cómo será que se pueden relacionar esas dos enseñanzas de este domingo? Pues resulta que en el Evangelio, el mismo Cristo dice que Él es el buen pastor, pero Él hace también un contraste. Él dice: el buen pastor da la vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. Y el lobo hace estrago. Entonces Cristo hace un contraste entre el buen pastor y los malos pastores. Llama aquí malos pastores a los asalariados, es decir, a los que les importa su ganancia, no las ovejas. No les importa el rebaño, les importa lo suyo. O sea que en el Evangelio en realidad hay un contraste entre el buen pastor y los malos pastores. Buen pastor y malos pastores aparecen en el Evangelio. ¿Y qué es lo que aparece en la primera lectura? Aparece que Cristo ha sido desechado. Es piedra desechada, ¿por quién? Por los arquitectos, que son los jefes del pueblo, los senadores, la gente influyente de aquella época.
Yo creo que usted me está escuchando, yo creo que usted va haciendo una asociación. Usted va viendo que hay como una asociación ahí. Porque resulta que en la primera lectura está Cristo y están los arquitectos, entre comillas, los jefes. Cristo y los jefes. Es lo que aparece en la primera lectura. Y en el Evangelio, ¿qué es lo que aparece? El buen pastor y los malos pastores. Entonces usted, como persona atenta en la Santa Misa, usted empieza a ver que quizá eso se conecta. Porque se habla de Cristo en ambos temas. Cristo aparece en la primera lectura como piedra desechada. Y los que han desechado esa piedra angular son los jefes y los senadores y la gente influyente, los que ahí llama entre comillas arquitectos. Entonces en la primera lectura tenemos a Cristo y los arquitectos, y en el Evangelio tenemos al buen pastor y los malos pastores. O sea que usted está a punto de sacar una conclusión. Seguramente, ¿quiénes serán entonces los malos pastores? Pues los malos pastores van a ser los arquitectos, los jefes del pueblo, los senadores, que en realidad solo miran por ellos mismos. O sea que sí están bien conectados los dos temas, porque en la primera lectura tenemos a Cristo, que es la piedra angular, y a unos arquitectos que han desechado la piedra angular. Y luego en el Evangelio tenemos a Cristo, que es el buen pastor, y tenemos a unos asalariados, malos pastores. Y uno se da cuenta que hay una relación profunda, según la cual los malos pastores son los mismos arquitectos que desecharon a Cristo. Entonces usted está a punto de escuchar la conclusión que sale de aquí. Los malos pastores han desechado al buen pastor. Porque los malos pastores, que son los mismos arquitectos de la primera lectura, que son los que se preocupan por sí mismos, son los que han descartado al buen pastor, son los que han descartado la piedra angular. Qué hermosa que es nuestra liturgia, hermanos, cómo a partir de las solas lecturas uno va aprendiendo cosas. Porque estamos aprendiendo que los que desechan a Cristo, los arquitectos, entre comillas, los que desechan a Cristo son los mismos malos pastores, son los asalariados, son los que se preocupan únicamente por su propia ganancia y su propio interés. O sea que estamos aprendiendo cuál es la receta para ser un mal pastor. La receta para ser un mal pastor es preocuparse uno solo por lo suyo. Y estamos aprendiendo qué es lo que hace el mal pastor. El mal pastor desecha al buen pastor, descarta a Cristo, no le interesa el mensaje de Cristo. Tiene que ocultar, silenciar, hacer borroso el mensaje de Cristo. No quiere que aparezca el mensaje de Cristo porque ha desechado a ese buen pastor. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza a nuestra vida? Lo primero es darnos cuenta que la gran mayoría de nosotros, casi me atrevería a decir todos, en algún momento de la vida tenemos una cierta labor de guía, de ejemplo, una cierta responsabilidad sobre otras personas. Piense usted que los papás, por ejemplo, tienen una labor de guía con respecto a los hijos. Piense usted que los profesores tienen una labor de guía, de liderazgo con respecto a sus alumnos. Piense usted que, por ejemplo, un político, un líder político, tiene una labor de guía frente a la sociedad. Por supuesto, nosotros los sacerdotes estamos llamados a tener una labor de guía con el rebaño del Señor. Piense usted que cuando una persona se acerca para pedirle un consejo, en ese momento a usted le toca guiar a esa persona. Y si usted da un buen consejo, usted puede acercar a esa persona hacia la luz y hacia Cristo. Si usted da un mal consejo, usted puede arruinar la vida de esa persona. Como sacerdote me he dado cuenta que la mayor parte de las decisiones pésimas que toma la gente, casi siempre las ha consultado con alguien, incluyendo decisiones
tan dramáticas como me separo o no me separo de mi esposo, aborto o no aborto, dejo este trabajo, sigo en la iglesia, me cambio de religión. Para todas esas decisiones que no son poca cosa, que son trascendentales, casi siempre uno le pide consejo a alguien. Y si ese consejo se lo van a pedir a usted, lo que usted diga en ese consejo tiene un peso en la persona que le habló. O sea que usted tiene una cierta labor pastoral. Lo que quiero destacar es eso, que todos tenemos una cierta labor de pastores. Fíjate que estos, a los que Cristo critica como arquitectos que desecharon la piedra angular, siguiendo el texto del Salmo 118, fíjate que estos, ¿quiénes eran? Los jefes del pueblo, los senadores, gente que tenía influencia. Y esos son los que se vuelven malos pastores, según lo que escuchamos en el Evangelio. Entonces hay que tener en cuenta, hay que tomar en cuenta que todos tenemos en algún momento de la vida, tenemos una cierta labor de guía, de liderazgo, de responsabilidad. Casi cualquier profesional en algún momento, usted con sus amigos, con sus hijos, con sus estudiantes, con las personas que le ponen cuidado a usted. Piense lo que sucede con los periodistas. Un periodista agarra un micrófono y tiene miles de personas que lo están oyendo. Piense usted lo que pasa con un cantante, con una actriz, con toda esta gente del espectáculo. La mayor parte de nuestros jóvenes miran, yo diría, con demasiada atención y demasiada ilusión a esas personas. Miran a eso y quieren ser como tal futbolista, quieren ser como tal cantante, quieren ser como tal atleta, quieren ser como tal actriz. Entonces quiere decir que si esta es una muchachita que tiene 22, 23 años, es muy bonita ella, es una actriz, está ganando millones y millones de pesos, no es solamente que ella esté ganando esa plata, es que hay muchísimas jovencitas que la están mirando a ella y que en algún momento quieren ser como ella. Entonces esa actriz, así tenga 22, 23 años, sea mujer y esté en el espectáculo, esa actriz está liderando, está llevando gente. Piense usted en el tema de las cuentas de Instagram. La mayor parte de nuestros jóvenes manejan con una gran agilidad todos estos medios y las redes sociales. Entonces usted piense, por ejemplo, a quienes está siguiendo su hija en Instagram. Instagram es muy famosa, es una red muy poderosa entre los jóvenes porque es la red preferida precisamente de los que tienen un gran impacto como actores, como actrices, como cantantes. Entonces, si una muchachita de estas, por ejemplo, dice: yo no veo ningún problema en la adopción de parejas gay, me parece que es un paso adelante. Es una muchachita que no tiene prácticamente sino aserrín en la cabeza, pero la cabeza es muy bonita. La cara sobre todo quedó muy bonita. Entonces esta muchacha que tiene la cabeza hueca y que anda diciendo estas cosas, resulta que tiene 800,000 seguidores y dentro de esos 800,000 seguidores, 700,000 son mujeres que están pendientes de la foto que saca la actriz, de qué desayunó, de si le dio tos, de si compró vestido de baño, de si rompió con el novio. O sea que esas personas son como pastores, pero ¿de qué calidad? Es la pregunta que yo me hago. Son como pastores de todos estos jóvenes que van detrás de ellos y que quieren ser como ellos y que muchas veces modelan su pensamiento y sus criterios de valor a partir de lo que digan esos actores, esas cantantes, esos atletas. A veces dan buenos ejemplos, por lo menos en algunas cosas dan buenos ejemplos. Nosotros hemos tenido unos deportistas que en algunas cosas nos dan grandes ejemplos. Este señor Falcao, por ejemplo, el mismo James, nuestro querido Nairo aquí en Boyacá, son personas que a veces hacen una propaganda, por ejemplo, sobre seguridad en la carretera, sobre no tomar, sobre evitar las drogas. Eso es buenísimo. Ahí ese futbolista está haciendo una labor de buen pastor, porque resulta que ese futbolista que tiene un éxito tremendo y al que miran miles y miles y miles de jóvenes, les está enviando un mensaje bueno, pero otras veces mandan unos mensajes absurdos o con sus palabras o con su ejemplo.
Entonces es importante que nos preguntemos qué clase de pastoreo somos, qué clase de pastoreo estamos dando. Esto no piense solamente en los sacerdotes, piense en lo que le toca a usted y piense qué clase de pastoreo está dando usted. Piénselo. Cuando una persona le pide a usted un consejo, ¿qué clase de consejo da usted? Y piensen también a quienes están siguiendo en sus redes sociales. Piénsenlo, por favor. A mí me aterra que los papás no saben lo que están haciendo sus hijos con esos celulares. Y resulta que algunas veces los hijos están siguiendo a famosos satanistas, están siguiendo a la lesbiana de moda, están siguiendo a la actriz que se ha casado 8 veces, están siguiendo al comunista anticlerical, y los papás sanos, como dicen en algunas partes, sin tener ni idea de eso. Esos son los pastores de su hijo, esos son los pastores de su hija, y usted no tiene ni idea. Esa es la gente que le está modelando el corazón a sus hijos. Entonces hay que hacer una conversación bien interesante en familia, no simplemente inquisitorial y así con acusación y con violencia, pero hay que hacer una buena conversación en familia. Hay que hablar sobre estos temas, porque usted no sabe quién le está lavando el corazón, quién le está lavando el cerebro, quién le está cambiando el corazón y lavando el cerebro a su hija. Usted no tiene ni idea de eso. Y resulta que es esta gente, estos son los pastores de ellos. Entonces vamos a sacar 3 conclusiones y terminamos. Primera, todos tenemos labor de pastor en algún momento, y hay que preparar la mente, el corazón y la palabra para ser verdaderamente útiles a las personas a las que acompañamos. Primera conclusión. Segunda conclusión, tengan particular cuidado los papás, abran un diálogo en familia sobre a quién están siguiendo sus hijos, porque esos son los pastores de sus hijos. A veces usted cree que usted logró traer al hijo a misa y ya. Y resulta que el hijo o la hija llegan a misa y no ponen cuidado, o al cura no se le entiende. Entonces el verdadero pastor de su hija no es el cura del pueblo. El verdadero pastor o la verdadera pastora de su hija son las personas a las que ella está siguiendo. Esté atento a eso. Abra un diálogo en familia, con mucha paz, con mucha madurez, sin agresividad, pero con gran claridad. Hay que abrir esos diálogos. Y tercero, tenga en cuenta un detalle. Tenga en cuenta que aquellos que se concentran únicamente en sus propios intereses terminan desechando a Cristo. Por eso le pedimos a Él que nos mire con compasión, para que se pueda cumplir en nosotros lo que dice el Salmo: somos su pueblo y ovejas de su rebaño.